Buenos días, hermanos. Que Dios le esté llenando de bendiciones en esta mañana. Estar aquí en la casa de Dios siempre es grato. La palabra de Dios nos dice justamente que es mejor estar aquí un día, ¿cierto? Así que grato es. Y también la Biblia dice, y me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová. ¿Y está alegre? Porque el Señor dice que hay que estar alegre si venimos a la casa de Dios. Vamos a ver si va a estar alegre con el tema que vamos a estar tocando en esta mañana. Estamos hablando de los días de amor, o sea, el Señor nos demanda a cada uno de nosotros amar. Y el tema de hoy día, el amor no guarda rencor. Es fácil decirlo según la palabra de Dios, pero al vivirlo es un tema medio complejo para cada uno de nosotros. Tendemos muchas veces a entender que debemos amar, pero guardamos rencor. Así que realmente, como dice la palabra de Dios, el Señor nos demuestra ahí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, si está ahí en sus hojas. ¿Tienen todas sus hojas? ¿A alguien le falta lápiz? Aquí falta un lapicito, si a alguien le falta, levante la mano y ahí le van a hacer llegar. Así que estamos en la cuarta enseñanza, sin contar la introducción, la cuarta enseñanza de días de amor. Ya esperamos que salir de aquí amándonos y, como dice, ¿el amor es difícil? ¿Amar es difícil? Sí, es difícil, ¿ya? Pero ¿sabes qué? A medida que vamos estudiando, creo, a mi parecer, estoy hablando de mi persona, en esta semana soy un poquito más amoroso. Algo he crecido. A lo mejor no se nota mucho porque no anda al lado mío durante el día, solo me ve aquí, pero he estado un poquito más amoroso. Así que realmente esperamos que cuando terminemos esta serie hayamos crecido un poquito en amor y algunos a lo mejor crecer mucho, porque en realidad es un tema que la Biblia lo demanda cuando habló del gran mandamiento y habló de estos mandamientos que el segundo depende del primero, cuando decía el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero amarás a tu prójimo. Entonces, des en cuenta que la clave, el centro de toda la escritura es el amor al prójimo. Y la vida consiste, por si acaso, a aprender a amar, porque también no pensemos que el amor aparece solo. El amor es necesario desarrollarlo, ponerlo en práctica, y muchas veces vamos a tener a nuestro alrededor gente poniéndonos a prueba en cuanto al amor. ¿Por qué hay gente difícil de amar? ¿Sí o no? Hay gente muy difícil de amar, pero si realmente nosotros aprendemos de Dios, Dios nos va a enseñar que el verdadero amor va justamente, el verdadero amor de un cristiano es rodearse con gente difícil, porque es el reflejo de un hijo de Dios. Por eso cuando vemos justamente a los apóstoles, vemos los primeros mártires, los relatos que tenemos en la Biblia es más de temas difíciles que temas de super felicidad. Las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, como las cartas de Pablo a las iglesias, eran puros retos, quejas, pero siempre él terminaba diciendo, pero los amo. Primera de Corintios, capítulo 13, que es un pasaje que todo el mundo ocupa para el Día de los Enamorados, este capítulo parte en el capítulo 12 y termina en el capítulo 14. Y el apóstol Pablo está hablando de las peleas que habían dentro de la iglesia en aquel tiempo, donde algunos miraban en menos a otros, habría gran conflicto en la iglesia, sin contar Corintios 11, las cosas que sucedían, y el Señor aparece ahí siendo inspirado el apóstol Pablo en el capítulo 13 cuando dice, el amor no es todo. El amor no hace indebido, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Si usted se da cuenta, este pasaje está y salió en base al tema en común. El tema que había en aquel tiempo en Corintio era el conflicto que estaba sucediendo entre hermanos. Y muchas veces la gente tiende a pensar que capítulo 13 Pablo lo escribió para el Día de los Enamorados. No, Pablo escribió capítulo 13 para hablar de problemas que se estaban sucediendo. Y el gran problema que había a la hora de los conflictos en Corintio, Pablo fue claro. ¿Cuál era el problema en Corintio? La falta de amor. No había una comprensión de amor. Así que en esta mañana vamos a estar hablando de
Amar a las personas, y vamos a ver algunos casos especiales, porque hay personas que son difíciles de amar. Y como decía ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice justamente que el amor, se está refiriendo al amor, el amor no hace, no busca, no se irrita. ¿Usted ama a su esposo? ¿Ama a su esposa? Me imagino entonces que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Ha guardado rencor? Hay un hombre que un día dijo, yo pensé que se estaba equivocando, pero entendí lo que vamos a estar hablando de esto hoy día. Me dijo, cuando discutimos, mi señora se pone toda una histórica. Y yo en mi mente escuché y dije, escuché mal, porque en mi mente sonó otra palabra. ¿Cuál sería? Y yo le dije, hermano, ¿qué dijiste? Y me dijo, mi señora cuando peleamos y se vuelve una histórica. Y ya yo dije, no, este no es error de oído. ¿Por qué me dice histórica? Porque cada vez que peleamos se acuerda de todo el pasado y me lo tira encima. Pero supuestamente el amor no guarda rencor. Así que mi hermano, la vida consiste en aprender a amar, y la Biblia y nosotros mismos tenemos que establecer algunos hechos. El mismo Señor Jesucristo nos puso en su palabra que aumentáramos el amor hacia otras personas. Y la prueba de tu amor, como te decía hace un momento, es rodeándote de personas difíciles de amar. Es fácil amar a gente amable, es fácil amar a gente cariñosa, pero si realmente queremos demostrar el amor que está Cristo morando en nosotros, es que a veces vamos a tener que empezar a rodearnos con personas difíciles de amar. Y quiero hablar justamente de estas personas difíciles de amar, porque hay personas muchas veces que son sumamente desgastantes. Nos desgastan en las relaciones, nos ponen irritables. Muchas veces de estas personas que son desgastantes son personas difíciles, son personas exigentes, son personas destructivas con sus comentarios. Y están al lado de nosotros, y el Señor nos puso en la vida a estas personas para que nosotros practicáramos, en cierta manera, el amor. Porque sabes que uno de los conflictos que cada uno de nosotros vamos a tener es justamente que Dios quiere que nuestro orgullo esté abajo. Y una persona orgullosa es una persona que no va a amar por lo regular. Y por eso que nosotros tenemos que en ese aspecto entender que tenemos que humillarnos, y humillarnos es amar muchas veces a todos. Y mucha gente, increíblemente, hay gente que nació irritante. Desde niños chicos eran irritantes y hoy día que son adultos son más irritantes. Pero hay que amarlo. Y es difícil justamente porque vamos a encontrar que dentro de esto también a veces hay personas que no son malas personas, pero son exigentes. ¿Y saben que las personas exigentes igual hay que amarlas? Porque las personas exigentes tienden a tender también muchas veces a presionarte cuando tú no haces las cosas que ellos quieren, porque son exigentes. Y muchas veces de buen corazón, muchas veces van a decir cosas y van a destruir. Hay que amarlos. Así que personas exigentes por lo regular siempre tienden a pensar que tienen la razón. ¿Conoce gente así? Un exigente siempre tiene la razón. Alguien que le gusta, por ejemplo, la hora, que cumplir la hora sí, pero hay que ser. Esa es una persona exigente que siempre va a tener la razón. Se va a enojar, se va a irritar porque es exigente, pero no sabe que a lo mejor la persona tuvo un accidente, no sabe si la persona perdió las llaves al salir, no sabe si la persona cuando venía a la hora le sucedió algo. No, son exigentes y no interesa dar las disculpas que tú des. Muchas veces personas exigentes son egocéntricos y tienen que hacerse las cosas a mi modo y no a la manera de otro, exigirán perfección. También tenemos clases de personas que son personas que muchas veces decepcionan y hay que amarlos. Y inclusive hasta yo mismo muchas veces voy a decepcionar a gente. No se olvide que el ser humano es pecador y todos nos vamos a decepcionar.
Pero cuando hay personas muchas veces que realmente tienen una vida de decepción hacia nosotros, es que muchas veces hay personas que violan las promesas que te dijeron que no iban que iban a cumplir. No, te prometo, y y no lo cumplen. No, yo nunca voy a hacer, y lo hacen. Son personas que en un momento pueden ser muy reales, pero tarde o temprano nos decepcionan, y a la final, ¿sabes qué? Hay que amarlos. Muchas veces la gente tiende a pensar que toda la gente que no piensa igual que yo son mis enemigos. Pero sabes que a la final es una enseñanza media satánica, donde Satanás nos quiere poner en contra entre nuestras familias, entre nuestros hermanos e inclusive contra nuestros compañeros de trabajo, y que tienden a debilitarnos a cada uno de nosotros. Así que como veíamos ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, el amor no hace nada. Si tiene ahí la hoja, subraye eso. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, y está nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Cuando nosotros empezamos a practicar las cosas que está mencionando el apóstol Pablo ahí en este pasaje, sinceramente, cuando las entendamos, creo que nuestra vida se va a ver edificada y nos vamos a estar pareciendo a nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo compartió con gente difícil, ¿sí o no? Pero Él nunca destruyó. Lo vimos la semana pasada. El Señor nunca ofendió. El Señor cuando le dijo a los fariseos, hipócritas, serpientes, sepulcros blanqueados, ¿se acuerda lo que vimos la semana pasada? Cuando uno es honesto, pero su honestidad la está haciendo para poder hacer un crecimiento en la otra persona, no es pecado. El problema es que a veces cuando uno es honesto en decir algo, pero para destruir, es pecado. Y lo decía la semana pasada, porque el Señor Jesucristo pecó. No. Y cuando le dijo, víbora, ¿estaba ofendiendo a alguien? Pero ojo, estaba diciendo una verdad. No todas las verdades, lo vamos a tocar hoy día. Para decir una verdad hay que tener tacto. Tino dirían algunos. Pero ¿cómo yo diferencio el tacto o el tino para decir una gran verdad? Cuando lo digo, ¿qué? En amor. Y cuando hay amor, cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar y vamos a estar hablando de el amor no guarda rencor. Padre, gracias Dios te damos en esta mañana. Gracias Dios por permitirnos estar aquí en tu casa, poder honrarte, poder alabarte, poder levantar canciones para ti, Dios. Canciones de alabanza, algunas de adoración, para decirte gracias. Padre mío, acompáñanos en esta hora, danos sabiduría. Somos simplemente hombres que fallamos y somos pecadores y necesitamos de tu guía. Como dice la Escritura, separado de ti, nada podremos hacer. No podríamos hacer nada si tú no intervinieras en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso, Dios, ayúdanos porque estamos en el lugar correcto, porque sabemos que la palabra nunca vuelve vacía. Obra Dios en nuestro corazón y si en esta mañana Dios aparecen pensamientos en nuestra mente, sobre todo con el rencor, ayúdanos, mi Señor, a comprender que tú quieres algo mucho más de nosotros, que seamos más valiosos por ser hijos tuyos, un varón y una mujer valiosa delante de tus ojos, que a pesar de ser un pecador, intenta muchas veces hacer lo correcto, lo que tú harías. Así que gracias, mi Señor, por darnos esa posibilidad de seguir mejorando. Obra en la vida de cada uno de nuestros hijos, de todos los que están trabajando en este día, maestros de escuela dominical, porteros, los músicos, todos los que sirven en este lugar. Y Señor, retribúyeles también a cada uno de ellos por el sacrificio. Aunque siervos inútiles somos, lo que debíamos hacer, hicimos. Bendice esta mañana a cada uno y en especial si hay alguien que viene con dolor, rencor y cosas que vamos a estar tocando, cosas del pasado. Tu Espíritu Santo habla a nuestra mente, nos enseña a guardar las cosas para simplemente
sacarnos ese peso muchas veces que nos asedia, ese peso que por años a veces algunas personas llevan encima. Gracias, mi Señor, por todo. A cada uno, Dios bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vemos justamente que nos vamos a encontrar con cosas que van a ser difíciles. Hay cosas que hoy día en el mundo en que estamos, el mundo está malo, grosero, el mundo está complejo. Estaba en Santiago y es una de las cosas que no me gusta Santiago, voy y vuelvo. No me gusta quedarme ahí. Aparte que el olor a marihuana en todas las calles, mi hermano, me da ansiedad de querer salir rápido de ahí, dónde andamos, no interesa dónde usted ande, el ambiente es terrible. Saludos les mandó el pastor Claudio también López, un saludo le mandó a la iglesia. Pastor Claudio fue abuelito el viernes. Justo yo voy llegando y, hola pastor, nos saludamos y justo lo están llamando que es abuelo. Así que ahí nació su nieto Cristóbal, creo que se llama, ya. Así que estaba contento, yo le dije, oh, ahora sí que estás viejo. Se te vinieron los años encima, le dije yo, mira, estás más canoso. En 2 minutos que sucedió, le dije yo. Así que, no me digáis eso. Así que saludos les mandó, pero ahí está el abuelito Claudio, ya. Cuando venga para acá, le vamos a decir, hola, pastor abuelito Claudio. Pero ¿sabes qué? Estaba allá y uno ve cosas en Santiago, te tocan, te pitean. Aquí no es tanto, pero allá desesperante. ¿Y te has dado cuenta de que hay cosas que cada día, hoy día, las cosas están sucediendo que nos molestan? Hay cosas que nos molestan que son muy sencillas. Si aquí algo le molesta de otra persona, que haga algo. Gino, pero si se puede decir. Roncar. Pero ya. Hay audífonos ahí, hay cosas para eso. Roncar le molesta. ¿A alguien le molesta que sorbeteen el plato de la sopa o la cuchara? Eso me carga a mí. Me molesta. En otra cultura es maravilloso. ¿A alguien le gusta que le toquen la bocina cuando está en el semáforo? ¿Qué te pasa por encima, vos? Bajamos, ¿qué estáis embarazado? Y así respondemos, ¿cierto? ¿Que vaya apurado a parir? Y así la gente responde. Una de las cosas que me molesta, me voy a sincerar en esta mañana, una de las cosas que me molesta es que me llamen por teléfono, no que me llamen, déjeme terminar la frase, que me llamen por teléfono, me llamen y me pregunten quién es usted. Eso me carga, me molesta. Es muy patudo. Suena el teléfono, ¿aló, con quién hablo? Eso me carga. Porque yo no estoy llamando. Me están llamando. La persona que llama, aló, buenas tardes, estoy tratando de ubicar a tal persona, mi nombre es tanto. ¿Será usted? Pero tengo que yo dar información mía. Es por eso que caen muchas trampas, la gente cae en los llamados telefónicos, porque ¿con quién hablo? Con Mirna. Hola tía, ¿cómo está? ¿Sabe que en Pana me puede depositar a la cuenta Ruth? Estafa y la estafan. Eso me carga a mí. Quizás podríamos estar en la mañana aquí, toda la mañana, en esta introducción, hablando de cosas que nos molestan. Pero ¿saben qué tenemos en común? Que todas esas cosas que nos molestan están relacionadas a personas a nuestro alrededor. Porque si te molesta que te toquen la bocina, alguien tiene que tocar la bocina. Si te molesta que alguien ronque, tiene que haber alguien para roncar. Y hay cosas que van a suceder en nuestra vida que lamentablemente van a entrar en conflicto. Así que lo que vamos a ver hoy día, en esta mañana, es que son 4 características del amor verdadero. Cómo reaccionamos justamente con amor frente a las personas difíciles en nuestra vida. Hay muchas situaciones difíciles en nuestra vida y la gente simplemente, mi hermano, la gente hoy día necesita, inclusive para acercarse a Cristo, ¿saben lo que más necesita la gente? Experimentar el amor de otras personas. Cuando tú hablas con alguien en la calle y muestras amor, te podría decir que tienes casi el 90% de esa persona
que entregue su vida a Jesucristo. El Señor dijo a través de su palabra que éramos cartas abiertas, leídos por muchos. Cuando la gente nos ve, que amamos a la gente obviamente comprende, esto es algo diferente, Él es diferente. Por eso la manera de actuar con la gente a nuestro alrededor es clave. Y la Biblia nos va a enseñar justamente aquello. Mire por favor en el libro de Proverbios 18. ¿Cómo reaccionar con amor frente a las personas difíciles? Número 1. ¿Está en su hoja? ¿Listo para anotar? No basta con decir la verdad. Debo tener tacto. Número 1 en sus hojas, porque el amor no se comporta con rudeza. Así que no basta con decir la verdad. También debo tener tacto o debo tener tacto. Porque cuando el Señor nos dice a través de Corintios 13 que el amor no hace nadie indebido, no busca lo suyo, no se irrita, estamos hablando de temas que tienen que ver con mi reacción. Y yo le digo que usted puede estar muy en lo correcto. Muy en lo correcto. Pero tiene que tener tacto. Por eso vemos el apóstol Pablo que nos está diciendo que el amor no hace nada indebido. Y le vuelvo a decir el ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre tuvo tacto, diciendo una gran verdad. Y ahí le pongo el ejemplo, Él no pecó. Entonces cuando le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, lo estaba diciendo con tacto. Nosotros a veces, ojalá tuviéramos la oportunidad de haber escuchado al Señor Jesucristo cómo decía esas cosas. Posiblemente las decía con mucha franqueza, pero lo decía con mucho amor, tacto. Cuando habló con la mujer que la iban a apedrear, lo vimos la semana pasada, esa mujer que adúltera, que la iban a apedrear, el Señor cómo le dijo una gran verdad. ¿Cuál fue la gran verdad? Anda y no peques más. ¿Ya? Le dijo una gran verdad, anda y no peques más. Pero tiene que haberlo dicho con tal tacto, inclusive en la misma situación, porque les dijo a la mujer, ¿y dónde están los que te acusan? O sea, le dijo, ojo, mira, ¿dónde están? Cuando Jesucristo dijo, los que estén libres de pecado, lancen la primera piedra, se empezaron a retirar del más viejo al más joven, también no les dijo, ustedes qué se creen que vienen aquí, acaso ustedes no tienen tejado. No, fue con mucho tacto. El que no haya pecado, apedréela. Y quedaron solitos y el Señor le dijo, oye, ¿por qué anduviste haciendo esto? ¿Por qué te metiste con un hombre casado? No, porque déjeme decirle que Dios, a través de, Jesucristo, su fin, y es el fin que tenemos que buscar nosotros, no es el pecado, sino qué vamos a hacer después de haber pecado. ¿Por qué? Porque el Señor busca justamente el arrepentimiento, el perdón, para poder crecer y no para destruir. En cambio, Satanás lo que busca es destruir. Entonces, mi hermano, no basta con decir la verdad, también debo tener tacto. Y una manera de actuar con tacto es simplemente, ¿sabe qué? Bíblicamente lo vemos así, que es escuchar primero. Tendemos a hablar, cuando sabemos algo, tendemos a hablar, cuando hay una discusión, tendemos a hablar. Primero escuche. Y quizás posiblemente tenga usted la razón, pero primero escuche. Y nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de Proverbios 18, versículo 3, todos juntos en esta mañana, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Lo traducimos al español? Así hablaban, y así de esa manera se hablaba un poquito en los tiempos del 1600, 1500 y tanto. Ocupamos palabras como aprobio, fatuidad.
A la final, ¿sabes qué? Lo dice fácilmente, el que responde palabra antes de oír, le es pecado. Así de simple, podrían haberlo puesto. Muchas veces nosotros tendemos a entender, nos empiezan a contar algo y a la final no escuchamos. Empezamos a hablar, a armar juicio. Por eso la gente con tacto siempre tiende menos a retractarse. Porque siempre está el dicho, primero piense y después hable. Pero lo regular lo hacemos al revés. Primero hablamos y después pensamos y a veces llegamos a decir, ¿y por qué dije eso si no era lo que yo quería decir? ¿Por qué el Señor nos dice a través de este proverbio que primero escuchemos? El Señor dijo en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32, dijo el Señor, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes que estas cosas sucedan, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Necesita explicación ese texto? Si usted se da cuenta, dice que no nos gritemos unos a otros. ¿Usted se ha gritado? Aquí de amnesia en esta parte. ¿En su matrimonio ha gritado? Como diría mi madre querida, no grité, yo hablo así. ¿Ha escuchado esa frase? Pero para mí era grito. Pero para ella era hablar fuerte. No sé cuál es la diferencia entre gritar y hablar fuerte. Creo que es un sinónimo, porque el apóstol Pablo nos llama justamente a no hablar fuerte. Porque el griterío muchas veces de nosotros, inclusive en la palabra de Dios, nos va a meter en problemas. Por eso la Biblia nos está diciendo, no nos gritemos uno a otro. Y si yo lo he hecho, hermano, sí, lo hice, me equivoqué, lo siento. La Biblia también nos dice que no nos maldigamos los unos a nosotros. La grosería muchas veces dentro de nosotros, me he impresionado muchas veces dentro del mundo cristiano, y son las cosas que de repente yo como pastor me ha tocado vivir que no me gustaría vivir, porque personalmente no lo veo. Pero he estado a veces que me han llamado a algún hogar y me dicen, pastor, venga, la señora por lo regular, el hombre nunca quiere hablar con el pastor. Eso es algo común. Por si acaso, cuando hay problemas matrimoniales, al que menos quieren llamar el hombre es al pastor. ¿Y qué tiene que estarle contando si es hombre igual que yo? Mire, esas son las frases. Son frases que tenemos... Y que nuestra vida privada y todo. Mire, mi hermano, siempre es la mujer, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Yo entiendo muchas veces al hombre porque cuando uno va, y me ha tocado decir, y la señora, porque de repente, ojo señora, también ustedes tienen que aprender algunas cosas. En el buen sentido de la palabra, he estado en algún hogar y me dice, pastor, venga, yo voy para allá, y me dice, dile ahora, para ver, dile delante del pastor que me decía ahí, ¡pip! Y no necesito que escuchar nuevamente lo que te dijo tu esposo, pero increíblemente yo en mi cabeza yo digo, ¿cómo un hombre le puede decir una palabra, voy a decir una vez lo que escuché, no la palabra sí, pero un sinónimo. Le dijo, dile ahora que yo soy una prostituta, dile que me gritaba ahí desde adentro que yo era una prostituta. Y yo te digo, son hermanos que escuchan el sermón todos los domingos. Y son hermanos que tienen a Cristo en su corazón, que, ojo, eso no quiere decir que no pequemos. Pero lo que sí nos falta no es Jesucristo en nuestra vida, sino practicar el amor de ejemplo que nos dio Jesucristo. ¿Por qué esas personas son salvas? Lo más probable que sí, pero no viven el Evangelio. No viven el amor de Cristo. Algunos piensan, inclusive, que están siendo sinceros,
Cuando no se dan cuenta que su sinceridad pasó a ser grosero. ¿Yo puedo ser sincero y ser grosero? Totalmente. Y es porque muchas veces es la falta de amor. A veces, mi hermano, realmente decir las cosas como son no es la mejor manera de comunicarse. Porque ¿sabes qué? Deberíamos esperar justamente la calma, deberíamos esperar que las palabras que salgan de nuestra vida, y es lo que Dios quiere de nosotros, que sean de edificación, no de destrucción. Entonces a veces decir, no voy a decir ninguna tontera. Porque cuando tendemos a decirle algo a alguien, ¿reafirmamos lo bueno o reafirmamos lo malo? Siempre. Y es la naturaleza del hombre. Cuando usted hable de alguien por alguna molestia, nunca va a hablar de lo bueno que ha hecho esa persona. Siempre va a hablar de lo malo que lo está haciendo. Lamentablemente, muchas veces la franqueza, simplemente, mi hermano, es solo grosería. Y es por eso que no estoy de acuerdo cuando personas dicen, yo digo la verdad nomás y al que le duela, le duele. Eso es grosería. Porque cuando yo digo algo, por muy verdad que sea, tengo que pensar en mi prójimo. ¿Las palabras destruyen? En Proverbios 16, versículo 21. Proverbios 16, versículo 21. El sabio de corazón es llamado. Entonces, ¿se da cuenta que hay que ser prudente para decir cosas? Y mire lo que dice después, y si quiere lo subraya. Y la dulzura de labios, ¿qué dice? Entonces, ¿quiere que su esposo sea más sabio? ¿O no quiere? ¿Quiere o no quiere? Hermana Mirna, ¿quiere que su esposo sea más sabio? ¿Amén? Entonces, de sus labios, ¿qué tienen que salir? Dulzura. Voy a estar atento a eso. Subraye la palabra dulzura, por favor, en su hoja. Subraye la palabra dulzura. Carolina también subraya la palabra dulzura, por favor. Hermano, nunca, en un libro de un escritor de los que leo, decía la siguiente frase, que nunca seré persuasivo si soy abrasivo. Nunca seré persuasivo si soy abrasivo. Roce, eso es cuando usted pule. O sea, nunca voy a hacer cambiar a alguien si soy agresivo con él. Por eso, cada vez que yo soy tosco, abrasivo con mi esposa, con mis hijos, con el hombre que me atiende en la bomba de benzina, simplemente no va a dar resultado. Es por eso que yo veo de repente con personas que a veces cuando uno se frustra y empieza a decir cosas, la gente en vez de ayudarte se cierra. Y en vez de abrirte las puertas, no, te dejan esperando. ¿Por qué? Porque el modo que decimos algo determina cómo será recibido y la forma que van a reaccionar con nosotros. Por eso, mi hermano, no está en sus hojas, pero ojo cuando anote los que toman nota, el tacto y el tono van de la mano. El tacto y el tono van de la mano. Aquí hay hartos mineros, yo sé que aquí hay varios mineros. Y el otro día, por casualidad, alguien me mandó un video de una charla de prevención de riesgo y el que daba la charla era un mimo. ¿Alguien lo ha visto? La pasé espectacular viendo el video. ¿Por qué se imagina un mimo dando una charla de prevención de riesgo por las cosas que pueden suceder en un accidente? Lo encontré genial. Y yo escuchaba a la gente cómo se reía, los que estaban, era una sala grande, con el mismo no hablaba, pero con un pito, y explicaba sin hablar, a través de una persona que estaba ahí, lo encontré espectacular.
Porque ojo, la forma como hacemos las cosas, a veces, si la mezclamos con tacto y tono, van a tener mayor resultado. Y déjeme decirles, siempre tienen que ir juntos y van a ir juntos el tacto y el tono. Es por eso que a veces tenemos conflicto en nuestras parejas o con hermanos o con nuestros hijos, porque muchas veces estamos diciendo algo correcto, pero está acompañado de un mal tono. ¿Sí o no? ¿Me equivoco o no? Ahora mire a su pareja hacia el lado y quémela con su vista. Y dígale, te están hablando. ¿Lo hacemos? Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero ¿sabes qué? Ojalá y el Señor vemos, por eso el Señor no cayó en pecado, a pesar de decir una gran verdad. Creo, sin haberlo escuchado, pero mirando la palabra de Dios, que Dios siempre ocupó un tono amoroso. Por eso vemos la gente acercándose a ellos. ¿Sabes qué? Y yo me preguntaba en esto. Cuando el Señor decía, dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis. Todos los niños querían estar con Jesús. Y yo pensaba eso en mí. Hoy en la iglesia todos los niños quieren estar con el pastor. No, ven al diablo cuando ven al pastor. Gran parte de ese problema ha sido de los papás. Que cuando el niño se porta mal, adivinen a quién le echan. Espérate nomás cuando lleguemos a la iglesia, voy a hablar con el pastor y te voy a acusar. O el maestro de escuela dominical. Ojo, la Biblia dice que si quieres ser un experto en amor, ¿quieres ser un experto en amor? Debes dejar de ser rudo. En otras palabras, dejar de ser rudo es tener tacto. Y tener tacto no quiere decir que no tienes que ser sincero. Puedo ser muy sincero, pero con tacto. Por eso, si te puedo decir algunas cosas aquí, si quieres estar por debajo de una persona que ha causado conflicto, atácalos. Atácalos. Si algo no te molesta, si no te gustó de él y quieres no ser mejor que él, quieres ser peor que él, atácalo. Si quieres realmente estar más arriba, pero en la realidad te vas a ir más abajo, véngate. Véngate. Si alguien te trata mal, trátalo mal. Busca cosas malas para ellos. Pero si quieres estar por encima de las situaciones y de las mismas personas en la forma correcta, la Biblia nos dice que le diga algo bueno y amable. Dígale algo bueno y amable. Ahora estuve en Estados Unidos hace un par de semanas atrás y estábamos en una mesa que uno podría entender el estrés. Éramos más o menos unas 3.000 personas. Imagínense, y estábamos almorzando y había que darle el almuerzo a los 3.000 en media hora. Es una de las cosas que Dios me ha permitido, doy gracias, que cómo puedo ver cómo 3.000 personas se comen en media hora. Impresionante el trabajo que hay detrás. Pero nosotros en una mesa, y estábamos con Benjamín, nos sentamos en una mesa donde cabían alrededor de 10 personas, 12 personas, y sabes que llegamos ahí, nos sentamos, y cada 2 mesas tienen a una persona encargada de atender. Y la persona que nos atendió fue raro para mí, al principio, porque viene, en Estados Unidos, viene y me tiró el plato así. Va, dije yo, se le habrá soltado. Y al Benja también. Va, dije yo, ya. Y después estaba Julio, un amigo de Argentina, y le dice, dama, por favor, ¿tendría un vasito con agua? No, no hay. Cha. Y había no me acuerdo el hermano de dónde era, y le dice, pero no se preocupe, no se moleste. Si no hay, no se preocupe, todo está bien. Y la señora cambió la cara y fue y trajo un vaso con agua. Y hay que entender, hermano, ¿le habrá retado el jefe?
¿Tendrá sus hijos enfermos en su casa que quiere puro irse? ¿Qué sabe usted de la gente? A veces no lo entendemos. Por eso todo depende de dónde quiere estar y el amor que requiere justamente una persona muchas veces tenerle tacto y no solamente sinceridad. ¿Por qué yo le podría haber dicho, oye, ¿qué te crees andar tirando los platos? ¿Es una verdad? ¿Es una verdad? Sí, pero a lo mejor no tuve el tacto. Por eso, mi hermano, hay que tener cuidado. Y la gente, por lo regular, cuando tú no tienes tacto, te lo harán saber. Por eso la Biblia dice, el amor no guarda rencor. O sea, en otras palabras, es comprensivo. En Filipenses 2, nos va a dar el punto número 2, que lo acabo de mencionar. Número 2. El amor no es egoísta, así que sé comprensivo, no exigente. Sé comprensivo, no exigente. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero si usted se da cuenta, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Siendo Dios, ¿fue comprensivo o fue exigente? Si tú te das cuenta, dice, ¿sabes cuando uno ve al Señor Jesucristo en su estado? Porque acuérdese que el Señor, hay que entender que a mucha gente le cuesta hasta el día de hoy a veces entender lo que es la Trinidad, que no es el tema de hoy, pero a veces cuesta entender un poquito la Trinidad. Dios es uno. ¿Amén? O sea, Dios es uno. Entonces ya cuando decimos la frase, Dios es uno, para muchas personas inmediatamente se bloquean y dicen, no puede haber otro. Lo que pasa es que hay que mirar, y eso fue lo que sucedió en los primeros, los apóstoles trataron de explicar, e inclusive se juntaron los primeros concilios, esto es un poquito de historia, los primeros concilios que hubieron en los tiempos antiguos, partiendo por el primero, que fue el de Jerusalén, y después vinieron de Nicea, vinieron otros más, pero lo primero que se juntaron era para tratar temas conflictivos porque habían hermanos, comillas, que estaban entendiendo el Evangelio de otra manera o la predicación. Una de ellos era justamente la Trinidad, y por eso abrí un paréntesis que no tiene nada que ver con el sermón, pero para ayudarle. Porque cuando el Señor Jesucristo está hablando aquí, el Señor Jesucristo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Pablo nos dice, Cristo tenía sentir, el cual siendo en forma de Dios, entonces algunos dicen, no, pero no era Dios, era una forma de Dios. No, es Dios. Lo que pasa es que hay que entender que Cristo estaba en una humanidad, estaba en una carne humana, pero la sustancia es Dios. El Espíritu Santo, su sustancia es Dios. Y el Padre es Dios. Cuando yo junto las tres sustancias, que son tres personas, Dios es uno. Pero no son tres sustancias separadas, son la misma sustancia en tres formas diferentes. Y cuando el Señor dice ahí, haya pues en vosotros de sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, la sustancia, no estimó ser igual como Dios a qué cosa que aferrarse. Dijo, no, yo tomé la decisión, el Señor, mandado por su Padre, de separarse y ponerse y posesionarse en la forma de hombre, para simplemente nosotros pudiéramos experimentar que lo que Él vivía, lo que a Él le pasaba, era exactamente lo que te pasaba a ti y a mí. ¿El Señor Jesucristo experimentó el maltrato como tú y yo? Sí. ¿El Señor experimentó el dolor cuando le pusieron la espina en la cabeza? Y el mismo dolor que sentirías tú cuando te clavas con algo.
Todo lo que experimentó el Señor Jesucristo lo estaba experimentando tal cual. ¿Al Señor lo ofendieron? Sí. Pero Él respondió con amor. Y este es un mal concepto. Y voy a volver al pasaje. Cuando yo he escuchado decir esto de la gente, cuando digo, pero sé como Cristo no ofendió. Ah, claro, como Él es Dios. Ahí no está entendiendo nada, en el buen sentido de la palabra. Porque cuando Dios no ofendió en Cristo, no ofendió en la sustancia. ¿Me doy a entender? No ofendió en la carne. Entonces Él soportó en su carne la ofensa. Y si Él lo hizo, adivine. Si Cristo soportó la ofensa, adivine. En su carne. ¿Yo lo puedo soportar? Sí, porque también fui hecho a semejanza de Él. Entonces, saquen eso de su cabeza con mucho cariño, el que, no, pero es que Jesucristo es Dios, por eso hay que entender que por eso Él no se enojó. No, mi hermano, es exactamente igual. Él era Dios, pero fue comprensivo. No fue exigente. Inclusive por eso dice que no consideró ser igual a quién, a Dios como cosa a que aferrarse. Por eso cuando la gente muchas veces, hoy día uno ve gente quejarse en la caja de las tiendas y escucho esta frase hoy día cuando dice la gente es que tengo mis derechos. Una persona que está exigiendo sus derechos por lo regular es una persona exigente, no comprensivo. Por eso una de las pruebas más grandes de tu carácter, y eso es algo que uno lo puede ver, las pruebas más grandes de la demostración de tu carácter es cómo tú tratas a las personas que te sirven. ¿Quieres ver a una persona que tenga buen carácter? Ve cómo trata al mozo. Por eso los hijos a veces tienden a hacer la imitación de sus padres, porque si el papá le dijo al mozo un montón de cosas por cómo lo atendió, ese niño normaliza que tratar a la gente que te sirve de esa manera es normal. Y usted puede estar en todo su derecho y no se olvide de esto. Usted es hijo de Dios. Entonces usted tiene que ser diferente. Alguien del mundo le puede decir a la persona que lo está atendiendo, oye, ¿por qué me atiendes si te estoy pagando? ¿Lo dicen? Y cuando un cristiano lo dice, ¿cuál es la diferencia entre el del mundo y él como cristiano? ¿Un cristiano puede ocupar la misma frase? ¿La misma frase? No deberíamos, porque eso lo hace el mundo. Son cosas que a veces tenemos que mirarnos a nosotros mismos y a veces por eso el apóstol dijo que no imitemos al mundo. No seamos igual que el mundo. ¿Cómo tratamos a las personas que nos ayudan? ¿Cómo a veces interactuamos con la gente que está a nuestro alrededor? Por eso el secreto para prestar un buen servicio es simplemente respetar a la gente. Respeta a la gente a tu alrededor y te van a tratar bien. Al principio a lo mejor va a costar, pero ¿sabes qué? Es un principio sacado de la Escritura. Por eso cuando decía recién Proverbios y otros proverbios más, siempre la frase de ellos es, si tú das respuestas blandas a las personas, vas a ganar siempre. Por lo tanto, mi hermano, ojalá esta semana practiquemos ser comprensivos. No seamos exigentes. La exigencia muchas veces tiene que ver lo que tú quieres y no lo que está a tu alrededor. Por eso si salen a almorzar o van a una tienda, sean comprensivos, no sean exigentes. Un hijo de Dios tiene que demostrar amor primeramente. Seamos amables con la gente a nuestro alrededor y creo que a veces fallamos en eso. Y le soy sincero. Ahí en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 2, léalo fuerte por favor usted, Tito. A la 1, a las 2 y a las 3.
Entonces, ¿se da cuenta lo que dice la Escritura? ¿Tenemos que ser cortés con la gente a nuestro alrededor? ¿Sí? Es mostrar amor a las cosas pequeñas. Eso es cortesía. Cuando uno es cortés, es que está mostrando amabilidad en cosas tan pequeñas. Y ¿sabes qué? Y te soy sincero, lo que yo he podido ver en estos años, a veces aconsejando muchos matrimonios, no pocos, muchos matrimonios mueren por la falta de cortesía. No son corteses entre ellos. No hacen las cosas que solían hacer. Los pequeños actos de cortesía, las atenciones, las notas, las tarjetas, las flores, los llamados, el hacer cosas como abrir la puerta, alcanzar algún objeto. ¿Me puedes pasar eso? No, agárralo tú si estás re cerca. Y te soy sincero, esas son cosas que son tan sencillas, pero van calando tan profundo y se van acumulando. Porque dejamos de comportarnos como creyentes, nos empezamos a comportar como el mundo. Por eso, ¿cómo podemos ser más comprensivos con las personas que son exigentes, que nos rodean? La Biblia nos habla de la paciencia. Por eso, antes de impacientarse, a ser tajante con las personas, deberíamos preguntarnos a veces, con cualquier persona que a veces está demostrando medio áspero con nosotros, si conocemos la historia de la persona. ¿Sabemos cómo son? Hace años atrás había una pareja que estuve conversando con ellos, ayudándolos en su relación de matrimonio. Estaban a punto de separarse y a la final nos sentamos y hicimos por si acaso si algún día alguien la quiere, no hay problema. Tenemos una guía, hay una guía que yo comparto con las personas que a veces están pasando conflictos, una guía de preguntas. Son un montón de preguntas que tienen que ver con nuestro pasado. Y ellos estaban a punto por ahí de quebrarse y yo me siento con ellos, con Carolina y mi señora, y empezamos a hablar con ellos y les pasé esta hojita, esta pauta, y les dije, vayan marcando con X lo que ustedes se sientan identificados. Entonces empecé a hablar de su infancia. Por ejemplo, cuando tu padre llegaba del trabajo, ¿había tensión en tu casa? Marque sí o no. Ya marcaba. Son preguntas como esas. Y sabes que al final de la hoja, cuando terminamos las hojas, y yo veo la hoja de este varón, y yo puedo ver que tenía casi todo marcado. ¿Se podría decir que tu papá fue inmoral? Sí. Cosas como esas. Cuando papá llegaba a casa, ¿había ambiente de terror? Sí. Puras cosas son, si alguno después la quiere, no hay problema, se la puedo hacer llegar. O mi señora, ella la tiene, así que ella se la puede hacer llegar. Y a la final nos sentamos y la hoja de ella tenía como 2, 3 cosas marcadas y la hoja de él estaba marcada completa. Y cuando después empecé a ayudarlos con mi esposa, y obviamente el Señor es el que hace la obra, uno simplemente lo guía, a la final ella me dijo, y gracias a Dios están juntos y se están llevando súper bien. ¿Amén? Te debería decir amén por eso. ¿Y sabes qué sucedió? Es que ella después me dice, pero es que yo no sabía todo lo que habías hecho tu papá en tu vida. Cuando ella pudo comprender que por qué era agresivo, es porque le sacaban la mugre cuando niño, porque su papá llegaba alcohólico todos los días. Pero también le hice ver a él que lo que vivió con su papá, tenía que perdonar a su papá, cambiar su vida y ser diferente en base a lo que Dios dice, no en base al ejemplo de su papá, que ese es un error. Porque yo no cambio para no ser como mi papá. Yo cambio porque Dios quiere que cambie. Porque si yo digo, yo no quiero ser como mi papá, constantemente, ¿a quién estoy mirando para cambiar? Al papá. Y si usted está constante mirando al papá, usted no cambia, sigue haciendo lo mismo. Pero cuando usted, y el Señor nos dice a través de su palabra, ponga la vista en Cristo, miremos qué hizo Cristo. Y ahí cambiamos. Entonces, y gracias a Dios se pudieron conversar
Y ahora, ella no tenía nada aparcado porque había vivido en un ambiente sumamente agradable. ¿Había terror cuando llegaba tu papá? No, felicidad. Mi papá se sacaba la mochila del trabajo y jugábamos, nos tirábamos al piso y nos divertíamos y todo. Llegaba su marido, tiraba la mochila al suelo, ya, váyanse para acá, ya, tú sírveme el plato. Y así, pues. Ella quería experimentar algo que nunca lo había visto. Quería experimentar lo que había visto, pero estaba experimentando lo que él nunca había visto. ¿Me doy a entender? Por eso, mi hermano, venimos y buscamos ayuda de Dios. Por eso a veces conozco, a veces las luchas que estoy teniendo, tanto de mi presente como de mi pasado. Conozco las cargas de la persona que está llevando, como las que le estoy mencionando, pero somos fácil para decir, pero él es repesado, él es gruñón, él es serio. ¿Y tú sabes por qué es serio? Por eso el Señor dice, amemos. Y no andemos juzgando, ni criticando de por qué es así o qué es allá. Amemos. Hay historias detrás y a veces podemos ayudar. Siempre miramos lo que a la gente le falta y no miramos lo que la gente tiene. Somos expertos. Así que consideremos muchas veces a la hora de conversar los trasfondos, las historias de ellos, sus cargas, qué problemas están atravesando. Tal vez están enfermos, quizás tuvieron fiebre, quizás su irritabilidad se basa en sus resultados del pasado, lo que ha experimentado. Por eso, mi hermano, hay que entender que el Señor por eso hablaba a través de su palabra, cuidado con el enojo, cuidado con las cosas que nos hacen enojar. Dice una regla de oro en la Biblia que está anotada ahí en su hoja, en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 31, dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. De la forma que quieres que te traten, trata. Y este es el tema del que estamos hablando. Porque si queremos realmente experimentar el amor, tenemos que ser personas amorosas. Si queremos que sean comprensivos con nosotros, debemos ser no exigentes. Porque la exigencia es falta de comprensión. Y a veces la perfección raya al pecado. Pero ojo, también te voy a decir algo que quizás lo puedes anotar. Lo voy a decir para ver bien elegante. Sea tierno. Hombres, escuchen esto. Quique, escucha esto. Marco, Luis Sepúlveda primero. Escucha esto. Seamos tiernos, pero no sometidos. Amén a eso. Yo digo amén. Porque es un problema y hoy día hay falta de carácter en eso en muchos hombres. Ser tierno, pero no ser sometido. ¿Y sabes por qué? Porque cuando el Señor nos dice que tenemos que amar a la gente, eso no quiere decir que por yo amar a la gente tengo que dejar que me atropellen. Pero tenga mucho tacto, porque va acompañado del tacto y el tono. Jesús nunca se dio a la presión. ¿O sí? ¿Era manso? La Biblia lo dice. Jesucristo era manso. Pero nunca lo manipularon. Los líderes religiosos siempre trataron de manipular a Jesús. Eran extremadamente exigentes. Muy exigentes. Eran muy legalistas. Exigían estas personas muchísimo a los otros, pero cosas que ni ellos vivían. Y Jesús nunca permitió que le pusieran la soga al cuello. Nunca, por más presión que le metieron, él se sometió. Y simplemente yo lo veo y lo pongo de este término, es amor en acción. Los voy a amar en acciones, pero eso no quiere decir que porque yo te amo, te voy a aguantar todo. ¿Me doy a entender?
Porque el amor, sí, el amor ayuda mucho, pero el amor no es ser menso, es ser manso. ¿Y por qué les dije a los varones? Porque hoy día, en la sociedad en que estamos viviendo, hay mucho hombre menso, sin respetando a las mujeres de este lugar. Yo siempre mi concepto, y la Biblia lo dice, las mujeres tienen la gracia. Y mujeres, ustedes no son menos que los hombres, ¿ya? Pero en base a el plan de Dios que Él tenía para nosotros en cuanto al trato con Él directo, Dios puso al hombre a hacerse responsable ante la mujer. Pero hoy día hay hombres que esa mansedumbre que la sociedad está llevando a cabo, que somos iguales, que esto acá, lo han malinterpretado. Hoy día muchos hombres no toman las riendas de su hogar, muchas veces no se meten en los problemas, le ceden todo a la señora y el hombre, con mucha pena, se ha vuelto en el mejor, en esta época, creo que es el mejor proveedor en una casa que en cualquier otro tiempo. Son capos, mantienen bien su casa, traen dinero a su casa, le dan todo a sus hijos, hacen un esfuerzo por tener la mejor casa, pero no están traspasando el amor a sus hijos, tanto para Dios, tanto espiritualmente, y no son líderes simplemente en sus propias casas, pero sí son grandes líderes afuera. Por eso la Biblia dice también que el amor no se enoja fácilmente. Así que anote punto número 3, aunque le cueste, debo ser apacible y no crítico. Debo ser apacible y no crítico o crítica. Cuando Pablo decía que el amor no se enoja fácilmente, justamente es el punto que ustedes están poniendo ahí. Debo ser apacible y no crítico. Dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, todos juntos, fuerte, a la 1, a las 2 y a las 3. Hermanos, cuando ustedes pueden ver ahí la palabra, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre. La palabra mansedumbre en muchas traducciones, como les decía yo, la Reina Valera es media a su estilo de aquellos años, pero la palabra ahí es amable. Restaurarle con un espíritu amable. Sea amable, porque algún día te puede tocar a ti. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Es difícil, cree usted, conversar cosas difíciles amablemente? ¿Es difícil? Sumamente difícil. Porque realmente hay que entender que a veces la gente tiende a pensar que razón y crítico es igual a solución. No. Razón y crítico es igual a ofensa. Es una regla que un día escuchaba a Swindoll decir aquello. Cuando yo tengo la razón, pero voy de la manera incorrecta, lo único que voy a hacer es que vas a hacer que se ofenda a la otra persona. Por eso nunca debería ir la razón acompañada de la grosería. La razón, por más que tengas la razón, por más que lo que tú creas es verdad, si no va acompañada de amor, va a causar ofensa. O sea, y eso es así porque lo he vivido y a veces uno se da cuenta que por más que yo tenga la razón y lo dije con forma dura, o lo dije burlesco, o lo
lo dije de una manera incorrecta, lo único que estoy haciendo es que la persona se ponga a la defensiva. Es lo único que logro. En Colosenses capítulo 3, el versículo 11, ese no está, no está en su hoja, creo. ¿Está ahí conmigo? No, ese es el que yo quería. Colosenses 3:11, ese. No es el que yo quería, me equivoqué yo. Pero eso no está en su hoja, por eso, gracias, Martina, te perdono. Romanos 14, versículos 12 y 13, ese sí está en sus hojas. Romanos 14, versículos 12 y 13 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta. ¿Estamos claros con esa gran verdad? ¿Todos vamos a dar cuenta? Así que, o sea, si todos vamos a dar cuenta, ¿qué va a suceder en el versículo 13? Dice, si todos vamos a dar cuenta, así que, o sea, en conclusión del pasaje anterior, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid no poner tropiezo o ocasión de caer. ¿Por qué habrá traído estos pasajes del apóstol Pablo? Porque le dije hace un momento que muchas de sus cartas que tenemos en el Nuevo Testamento era para solucionar conflictos que estaban sucediendo. Por eso hay que entender la diferencia entre usar juicio y juzgar para criticar. ¿El Señor nos demanda ser juiciosos? ¿Nos demanda ser juiciosos? Sí. Pero cuidado cuando ocupamos lo juicioso para juzgar, para criticar. Y he escuchado esta frase, no quiero juzgar. ¿Ha escuchado esa frase? No. Mira, te voy a decir algo, no quiero juzgar, pero ¿sabe qué dice un escritor famoso de esa frase? No quiero juzgar. Es que cuando tú ocupas esa frase al inicio, simplemente es para victimizarte. O sea, tú te victimizas y al otro lo sepultas. Y a veces yo mirando, leyendo, sí, tiene mucha razón. En Proverbios 15, versículo 4, mire lo que dice la Escritura, no lo digo yo, la lengua apacible es árbol de vida, más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Cómo tiene que ser la lengua? Como diría por ahí una versión moderna, las palabras sanas ayudan, pero las palabras tangentes hieren y mutilan. Así que cuando tengamos que hablar con alguien, siempre nosotros vamos a tener la opción. ¿Y qué quiere decir con la opción? La opción de o ser tajante o ser amable. En sus relaciones, en su matrimonio, ¿cómo somos a veces? ¿Cómo se aplica a nuestro matrimonio? ¿Cuántos problemas matrimoniales podrían evitarse si solo anduviéramos reaccionando, usando buenas palabras amables? No ásperas y vengativas. Y inclusive hay veces que no soy para nada ejemplo de nada, todo lo contrario, pero hay veces que hemos tenido con mi esposa cuando mi señora, yo llego a la casa porque me fui apurado y dejé un desorden. ¿Alguien ha hecho eso? Dejó un desorden y se fue apurado y la señora llega y encuentra todo desordenado y tú vuelves y la encuentra a ella ahí como Sherry 2000 con su... Es una película antigua por si acaso, era como la copia de Rambo pero mujer. ¿Se acuerdan aquellos tiempos, no? ¿Alguien se acuerda de Sherry 2000? Hermano Jorge, ¿quién más? Los únicos que vimos, tú también, hermano, también viste Sherry 2000. Bueno, es como Rambo pero versión mujer. Y ahí está nuestra mujer. Y mi señora dice, pero mira cómo dejaste, yo he dejado ordenado y tú te fuiste y me dejaste todo a mí. Y yo le digo, pero yo igual te amo. Ya, pero pónete serio, no hay que, mira. Pero vida, estoy locamente enamorado de ti. Practíquelo.
le va a funcionar. Después del sartenazo que te va a llegar, te va a funcionar. El primer día no vi nada, el segundo vi un poquito y el tercero se me deshinchó el ojo. Pero lo voy a hacer. Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Me ha pasado a veces con, bueno, ustedes saben, tengo una cacharrada de hijos. Y cuando tú tienes un montón de hijos, ya, para los 7 que tengo, tenés tema para toda tu vida. Y de repente estoy enrabiado con uno, siempre con uno más que el resto. Y yo ya preparé todo mi sermón. Hice punto 1, punto 2, punto 3, conclusión, todo como le iba a predicar. Y estoy preparado, yo le digo, quiero hablar contigo. Papá, perdóname. Todo lo que tú me vas a decir tienes la razón. Yo soy el problema, soy yo, no eres tú. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Se arrepintió, asumió ese error, me pidió perdón y después me dice, y a la tarde te voy a ayudar. ¿Qué le digo? Respuesta blanda, aplaca la ira. Eclesiastés 10, versículo 4, si el espíritu del príncipe, ¿estás conmigo ahí? Si el espíritu del príncipe se exaltara contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes. ¿Y cuántos salen de la pieza con un portazo? ¿Cuántos salen arrancando? Porque a lo mejor usted no dice nada, pero no se olvide que tiene que tener tacto. Si mi señora me está hablando y nos estamos mirando a los ojos y me está diciendo algo y yo me doy vuelta, le dije algo sin haber abierto mi boca. En otras palabras, le dije, no me importa lo que tú me estás diciendo. El espíritu del príncipe se exalta. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar. Tenemos que ser mansos. Eso significa si cometemos un error, admitámoslo. No culpes muchas veces a otro. No te pongas a la defensiva, no comiences a gritarle a otro. Como dice la Escritura por ahí, un texto que me gusta, guarda silencio ante Dios y espera en Él. El Salmo 37, versículo 5. Y el cuarto aspecto, que tiene que ver con tratar a las personas, cuando estamos ahí, el amor no guarda rencor. No, ¿estás conmigo ahí? No te vengues y no recuerdes. Para cerrar, no te vengues y no recuerdes. Todas estas cosas, y que inclusive sería, creo que al revés sonaría mejor. No recuerdes y no te vengas. Porque sabes que almacenamos las cosas en nuestra mente. Y he escuchado frases como nunca voy a olvidar eso que me hiciste. Cuando tú no olvidas, mira, cuando tú no perdonas, por eso el Señor dijo que no se quite el sol, antes que el sol se ponga, soluciona tu enojo. Sí,
Efesios 4, versículo 26, nos está recordando de que tenemos que solucionar las cosas rápido, porque si no las soluciono rápido, eso se vuelve un recuerdo. Y cuando hay recuerdos, nuestra naturaleza pecaminosa es vengarnos. Cuando recuerdo, me vuelvo investigador. ¿Me doy a entender? Y por eso el Señor decía, el amor no guarda rencor, o el amor no guarda recuerdos. El rencor es recuerdo, no se olvide de esto. Y si usted tiene rencor sobre alguien, usted va a tener recuerdos. Y si tiene recuerdos, su naturaleza va a ser vengarse. ¿Me doy a entender? Y es sumamente complejo. Y lo hemos tenido que vivir y muchas veces ayudar o aconsejar personas. Cuando tu esposo, y te pongo un ejemplo, cuando un esposo ha sido infiel a su esposa, ojalá no sucediera nunca, pero sucede. Y las estadísticas nos dicen que son muchísimas. Y cuando yo aplico estadística, lamentablemente, al número de personas que somos, más de alguno cayó o va a caer en infidelidad. Las estadísticas son así. Y una de las cosas más complejas para nosotros, para los que aconsejamos, ayudamos a las parejas, justamente tiene que ver con esto, con el recuerdo. A veces el esposo, después de haber sido descubierto y todo lo demás, pide perdón, lo confiesa con otro, lo ayudamos a restaurar, pero lo más complejo es lo que le pasa a ella. En ese ejemplo, es que ella lo recuerda constantemente. Recuerda constantemente la infidelidad. Y al recordar constantemente la infidelidad, por su mente de la naturaleza pecaminosa, es inmediatamente la desconfianza, en vez de ir generándose, sigue aumentando. La persona se vuelve un investigador. Ahora está más pendiente a la hora que llega. Ahora está más pendiente de cuándo agarra el celular. Está pendiente de los correos e inclusive de revisar las cuentas para ver dónde compró. Porque nos volvemos investigadores. Cuando usted ve algo y tiene rencor, usted no quiere ayudar a solucionar. Usted quiere información para vengarse. No invoquemos el dolor, borremos el dolor del banco de memoria. ¿Es difícil? Sí, porque lo revivimos en nuestra mente. Hay tres maneras en las que revivimos las heridas que nos han afectado. Muchas veces las recordamos tal como sucedieron y no sanamos eso. Por eso lo primero, cuando hablamos de estas tres maneras en que las revivimos, una mención rápida, cuando las revivimos en nuestra mente una y otra vez, lo que va a hacer usted es que va a hablar del tema muchas veces. Número uno, para no revivir el tema, ¿qué tengo que hacer? No hablar del tema. Pero si su esposo le fue infiel, va con su amiga y adivine qué hace. Habla del tema. El marido ya le perdió perdón. Ya se dieron una oportunidad. Ya hay gente ayudándole a poder mejorar. Pero se junta con alguien y adivine qué tema saca. La infidelidad. Y mientras se siga hablando del tema, eso quiere decir que hay un problema muchas veces en la falta de perdón. Y la falta de perdón va acompañada de la falta de amor. Y te aclaro esto porque una persona que le fue infiel a otra persona, también hay un problema de falta de amor. Pero una persona que no perdona, también tiene una falta de amor. Entonces, somos críticos para un lado, pero a veces no nos miramos a nosotros mismos. Entonces, el resentimiento, mi hermano, nunca ayuda, solo lastima. El resentimiento es autodestructivo.
se podría decir, es un suicidio emocional. Nos matamos a nosotros mismos cuando estamos hablando del tema, por el que haya sido. Por eso cada vez que recuerdes y representes en tu mente lo que sucedió, puros problemas. La segunda manera en la que revivimos es cuando peleamos. Lo usamos como cuña o como armas. ¿Recuerdas cuando hiciste eso? ¿Cómo quieres que yo confíe en ti si tú hace 5 años atrás me fuiste infiel? ¿Me entiendes o no? Porque sacamos cosas del recuerdo para justificar mi actuar. Pero no es así. Por eso cuando nosotros hablamos en los conflictos, no se vuelve a mencionar lo que se hizo por lo que se pidió perdón, pero aparece. Y lo echamos a la cara vez que podamos. Y la tercera manera de revivirlo en nuestra mente, y que para mí es lo peor, es cuando se lo decimos a otras personas. Y bíblicamente, cuando tú te sientes ofendido por algo y tú no buscas la solución, tu dolor te va a hacer divulgar el problema. Y eso en la Biblia el Señor le llamó chisme. Y el chisme es pecado. ¿Pero por qué somos chismosos? Por dolor. Por dolor. Los tres son destructivos. Son paralizantes. Y yo les mencionaba hace un tiempo atrás, conocí una pareja que el marido lamentablemente hizo algo incorrecto. Su señora se lo divulgó a muchas hermanas aquí en la iglesia. Que después el hombre no quiso restaurar su matrimonio porque había mucha gente que él se sentía observado cada vez que vino a la iglesia después de lo que había cometido. Con mi esposa, el consejo número 1, cuando una persona comete algo incorrecto, le decimos, solamente con personas que van a trabajar en su restauración deberían manejar esta información. Porque mucha gente a la final no es para ayudar, porque la información produce poder. Y a veces esa información lo único que hace es que yo, que soy pecador, no me vea tan pecador al lado de este. Entonces, si yo me pusiera al lado de la Eli y digo lo malo que es la Eli, ¿cómo me quedo yo al lado? Como súper espiritual, pues. Pero si yo me pongo al lado del apóstol Pablo, ¿cómo quedo yo? Entonces, ¿con quién se compara usted? Y la Biblia lo dice, ¿con quién deberíamos compararnos? Con Cristo. Y cuando nos comparamos con Cristo, déjeme decirle que vergüenza a todos los que estamos aquí nos daría. En Levítico capítulo 19, versículo 17. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Entiende, pues? ¿Entiende el pasaje? Habla con tu hermano y gana a tu hermano y siga adelante con tu hermano. Pero no muchas veces tratamos de destruir. Por eso cuando hay un error como el que acabo de mencionar de un hombre, agarremos a ese hermano, tomémoslo del brazo, caminemos juntos y ayudemos a restaurar ese hogar, ese matrimonio. Es lo que Dios demanda, porque Dios quiere que nos enfoquemos más en el futuro que en el pasado. E inclusive su vista más está en el futuro que en el presente. Pero cuando tú te concentras en tu dolor, estás solamente concentrándote en tu presente hacia tu pasado. Pero si te concentras en la restauración, estás pensando en tu futuro. En Proverbios capítulo 17,
Debes hacer, por si acaso, debes evitar hacer mención de situaciones en conflictos en tus discusiones. A veces hablamos de cosas que se han hecho, que se hicieron en las discusiones. No, si va a discutir, que no es malo discutir, discute de lo que está sucediendo, no de lo que sucedió. ¿Me doy a entender? Si el problema fue que dejé desordenado, ¿por qué ocupamos la palabra siempre? ¿Me doy a entender? Siempre dejas desordenado. Pero ¿cuál es el problema? ¿El de siempre o el de ahora? ¿Cuál es el problema, vos? El de ahora, vos. ¿Pero por qué le ponemos siempre? ¿Perdonamos o no perdonamos? Cuando guardamos rencor, nos volvemos vigilantes. Esa frase la dije hace un momento y la he aprendido. Cuando no perdono, me vuelvo vigilante. Cuando no saco mi rencor, me vuelvo vigilante. Por eso después no interesa lo que usted haga, todo lo que usted haga está malo. El otro día ese día que iba viajando, me puse ahí a ver una película. A propósito de eso, tuve que ver película obligadamente porque, mi hermano, hasta la micro Licerco era mejor que el avión que me fui para allá, para Estados Unidos. Terrible. Nunca había viajado en ese tipo de transporte. Ya. No, hasta las bancas son mejor que de lo que me fui ese día. Así que me puse a ver películas y estaba viendo una película y me gustó una frase, inclusive se la llegué a comentar a mi señora. Yo le dije, qué buena frase escuché de Margaret Thatcher, la dama de hierro. Ella tenía muchos distractores. Era amigo de mi tío. Ustedes saben, ¿cierto? Los más antiguos. Pero él tenía una frase que me gustó e inclusive la reflexioné y le llegué a comentarla a mi casa. Ella puso la siguiente frase, que uno la voy a parafrasear, no sé si es tal cual, pero decía, voy a resumir la palabra del río. Ella dijo, si mi distractor, ahí va la frase, ahí va la frase. Se me fue la frase. Ya, tengo la frase. Me gustó la frase porque decía lo siguiente así. Si mis críticos me vieran caminar por el río, no me acuerdo, mencionó el río, Támesis, Danubio, no me acuerdo. Si mis críticos me vieran caminar por arriba del río, dirían que no sé nadar. Está profunda. Me explotó la cabeza a mí cuando la leí. Buenísima. Si mis críticos me vieran caminar por arriba del río, dirían que no sé nadar. Si usted viera caminar por arriba del río, ¿qué diría? ¡Wow! ¡Espectacular! ¿O no? Pero ella dijo, no, van a buscar lo peor de mí. Siempre la gente que tiene rencor solamente ve lo peor. ¿No ve que sería fascinante caminar por arriba del agua? ¿Qué sería mejor? ¿Nadar o caminar por arriba del agua? Pero no, pues ellos van a criticar que no sé nadar. Me gustó la frase. Y esas frases tienen que ver muchas veces con, por si acaso, Proverbios 17, versículo 9, el que cubre la falta el que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga, ¿qué dice? Separa matrimonios y muchas otras cosas más. Lamentablemente. Por eso, mi hermano, el amor no guarda rencor. Pero cuando tú guardas rencor o guardas recuerdo de lo malo, simplemente, como dice el texto,
más el que lo divulga, porque el que divulga es el que habla del rencor, inclusive aparta a los amigos. Por eso, ojo, cuando les decía al inicio del sermón de este hombre, me gustó también la frase que dijo mi señora cuando discutimos, es una histórica. Y te hago la pregunta a ti, dama, en esta mañana. Cuando tú cuando discutes, ¿te vuelves histórica? ¿Te acuerdas del pasado? ¿Le dices las cosas antiguas? O a veces también los varones se pueden volver unos históricos. Por eso cuando nosotros decimos perdón, estoy arrepentido de lo que te hice, y cuando realmente se lleva de buena manera, inclusive los matrimonios mejoran. Por eso dice ahí el texto para ir cerrando. Proverbios 16, versículo 28. El hombre perverso, ¿qué hace? El chismoso. Y eso es una, pero tremenda verdad bíblica. Porque en realidad el Señor siempre ha buscado la unión, el amor, pero a veces encontramos inclusive que hasta el chisme ha separado a los mejores amigos. En Marcos capítulo 11, versículo 25. También la palabra de Dios nos recuerda algo interesante cuando oramos. Dice, cuando estéis orando, subraye perdonar. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. ¿Qué dice? Ese es un pasaje que trato de vivir. Porque ¿sabes qué? Mi oración se vuelve infructuosa cuando yo tengo algo contra alguien. Santiago también nos recuerda que cuando un marido tiene cosas pendientes con su esposa, el Señor no escucha las oraciones. Así a ese nivel. Por eso déjeme decirle, mi hermano, que Dios nunca, nunca, nunca Dios desperdicia una herida. No interesa lo que hayas hecho, los errores que hayas cometido, Dios nunca va a desperdiciar una herida. Hasta el peor cosa que te han hecho, Dios va a ocupar eso para bien. Si tú lo tomas de esa manera. Y yo te digo, y me ha sucedido, y cierro con esto, sin violar la privacidad de mis padres que están aquí presentes. Me tomo el derecho de cerrar con esto. Y hay veces hay gente que me ha dicho, pero pastor, ¿por qué usted habla de su papá? Porque somos carta abierta. Y yo lo dije hace un tiempo atrás, lamentablemente, hace muchos años atrás, cuando era joven, mis papás que están aquí presentes se separaron. Yo tenía 12 años. Ellos se separaron, mis padres, por a veces motivo que no va al caso. Pero me acuerdo eso, ese año, ese tiempo atrás, mi mamá esa vez pescó a mis hermanos, mis otros 4 hermanos, se vino a vivir en La Serena, yo me quedé un par de días con mi papá, un tiempo allá. Después me fui a estudiar a Ovalle, y yo te digo, de ahí con mi papá iba y venía, sucedieron cosas en medio, nos dejamos de ver. Mi papá en ese intertanto se entera que empezamos a venir a la iglesia. Mi papá, a mí, que yo era el más cercano, por algo me quedé con él. Mis otros hermanos se vinieron con mi mamá y yo me quedé con él. Siempre una conexión especial. Pero cuando mi papá se entera que yo empiezo a venir a la iglesia, más que mis hermanos, sino que conmigo, y él se acordará, me quitó el habla. Por más de 6 meses que no me habló. Y ahí perdimos un poco de distancia y cosas que sucedieron. Yo me fui para afuera. Mi vida yo quería estar afuera. No quería estar aquí en la ciudad. De eso pasaron como alrededor de 10 años. Siempre orando por mi papá, que se convirtiera, que conociera al Señor. Y algo que yo he dicho y lo digo con harto como testimonio.
Y es por eso que creo que siempre hay esperanza en el perdón. Gente me ha dicho que sabe la historia, me dijo, pero ¿cómo tu mamá pudo perdonar a tu papá después de todo lo que le hizo? Y yo le digo, creo que fue solamente por el amor. Porque experimenté y pude ver de mi mamá que por 10 años no vio a mi padre y después un día que mi padre volvió, sin nada volvió, después de haber tenido todo, mi mamá lo estaba recibiendo con los brazos abiertos. Mi mamá nunca nos habló mal de nuestro papá. Entonces ella, en otras palabras, cumplió lo que dice la Escritura. Ella no divulgó su problema, no anduvo contándolo alrededor de la gente. Y muchos de ustedes ni siquiera saben quizás la historia que hoy día yo estoy contando. Pero la demostración más grande de perdón y amor me lo dio mi mamá. Y a veces uno mira a Cristo y uno dice, Cristo perdonó hasta las personas que lo crucificaron, pero es una figura que la entendemos y la miramos hasta 2000 años atrás. Pero cuando tú ves eso al lado tuyo y ves el perdón, a veces, ¿quién soy yo para no perdonar a una persona? Y creo que les he dicho otras veces, la gente me dice, pero ¿cómo pudo hacerlo eso? Por el amor. Por el amor. Y tomando las palabras de mi papá, quizás perdonarse a sí mismo ha sido lo más difícil para él, porque el perdón del resto lo obtuvo. Pero Satanás es tan astuto que cuando nosotros cometemos errores, no quiere que nos perdonemos a nosotros mismos. Y no, Dios nos ama. Y no interesa lo que hayas hecho, lo que ha pasado en tu vida. Si tú practicas el amor de Dios literalmente en tu vida, siempre te vas a sanar. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor, te damos por tu palabra. Gracias Dios por permitirnos experimentar realmente el amor tuyo. Como decía en el último texto, cuando vamos a orar a ti y tenemos cosas pendientes con otros, entonces Dios también va a dejar sus cosas pendientes con nosotros. Es increíble como lo único que Dios quiere es la paz. Por eso, mi Señor, ayuda en nuestras vidas. Todos hemos tenido dificultades en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Como decía hace un momento, muchos también fueron criados por sus padres donde generaron cierta historia en sus vidas. Historias de tristeza, en algunos casos, en otras historias de alegría, de ejemplo. Pero la palabra de Dios nos dice que realmente donde hay amor no hay rencor. El amor cubrirá multitud de pecados, porque el amor echa fuera el temor. Tantos textos donde el amor es clave. Y si aprendiéramos a amarnos más los unos a los otros, realmente podríamos disfrutar de muchas más cosas de parte de Dios hacia nuestra vida. Ayúdame, Señora, a poder comprender a mi esposa. Hermana, también tú pídele a Dios que comprenda a tu esposo. Hay tantas cosas detrás que a veces uno no sabe, historias vividas. Y puedo en esta mañana quizás poder descansar en el único que hizo bien todo, que es el Señor Jesucristo. Y nos dejó ejemplo a cada uno de nosotros de seguir sus pisadas. A veces creemos que no podemos lograr seguir sus pisadas, porque Satanás es astuto en hacer ver lo malo de nosotros y no ver lo bueno de nosotros. Cada vez que tengo la posibilidad de decir, Señor, perdóname, Señor, perdono a esta persona, Señor, perdona a mi esposa o perdona a mi esposo, perdono sus celos, perdono sus cosas, sus críticas, sus traumas. Dios ocupa eso para bien. Porque no hay herida, mi hermano, que Dios no la ocupe para bien, si tú se lo permites. Por eso no interesa lo que esté sucediendo en tu vida, aférrate al verdadero amor que Dios da y te aseguro que el resto el Señor se encarga. Y yo también haciendo mi parte. Dios produce muchas cosas en mí para hacer.
y ya están hechas, queda el resto. Ayúdanos a entender, Dios, que tenemos que seguir creciendo y mejorando en amor. Somos imperfectos, a veces no tratamos bien a las personas, inclusive a las personas que más decimos amar, que es nuestra familia. Pero sé, Dios, que en ti hay esperanza. Si has pasado situaciones últimamente en tu matrimonio o con tus hijos, déjame decirte que aplica lo que dice la Escritura y va a haber esperanza. Encomendamos, Dios, en tus manos a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a las personas con que las relacionamos, para poder demostrar y aplicar el amor. Como dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Jesucristo, su único, para que nosotros justamente le conociéramos y entendiéramos que el amor que hoy día vivimos, primero tú lo diste a nosotros. Gracias, mi Señor, porque me das una nueva oportunidad para poder ser más amoroso, ser diferente y no comportarme como el mundo. Trabaja en nuestros corazones y sigue bendiciéndonos. Y que ojalá cada una de estas palabras que hemos escuchado en esta mañana tengamos la posibilidad en la semana de compartirla con nuestros vecinos, con nuestros compañeros del trabajo, a través de un mensaje. Porque tenemos que ser agentes del cambio en esta sociedad que cada día pierde su amor. Gracias, mi Señor. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.